Hola, Valesca Garrido. Bien, vamos a comenzar. Buenas tardes a todas. Como les comenté, parece que hoy somos todas. Todas o todos, si hay alguien por ahí. ¿Cómo están? Les pedí que me pudieran dejar, por favor, sus nombres en el chat para poder registrar la asistencia de hoy. Por favor. Hola, Rebeca, ahí se están conectando y están colocando sus nombres. Astrid, ¿dejaste de compartir o no? No te escuchamos. Se me estaba moviendo solita la diapo, entonces por ahí algún inconveniente parece. Pero les comparto enseguida. Tú me dices nomás Sí, compartimos. cuando... Espérame, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí la ven, ¿cierto? Sí, sí la vemos. Súper. Bien. Ya. Bueno, mi nombre es Silvina Moena, yo soy la directora de la Fundación Adelante Educa y hoy día me acompaña Astrid Garrido, que es profesora de educación diferencial, colega mía también, y tuvimos la inquietud de poder realizar esta masterclass pensando no solamente en la fecha estratégica del año en la que estamos, sino que también, dadas las diferentes preguntas que siempre recibimos sobre el diagnóstico de DEA, de algunas dudas, inquietudes que tenemos respecto a este diagnóstico, que siempre hablamos mucho de DEA, pero en realidad poco profundizamos acerca de este diagnóstico. Entonces, quisimos hacer esta masterclass justamente para poder profundizar en este tema y poder de esta forma eh, aclarar Sí. estas inquietudes que muchas veces ocurren, ¿cierto?, en términos de lo que significa el DEA. Bueno, me acompaña, como les decía, Astrid, que ella va a ser la primera parte de la presentación con todos los conceptos claves del DEA. Les voy a pedir que sus dudas y consultas las dejen en el chat, ¿ya? Para irlas leyendo ahí. Vamos a dejar al final de la clase una instancia donde podamos levantar la mano y podemos hacer algún comentario si es necesario. Pero también con Astrid les vamos a dejar allí varias invitaciones hechas también una vez finalizada la clase para ir resolviendo dudas, ¿sí? Así que las preguntas me las dejan ahí en el chat, por favor, y recuerden dejar también sus nombres para nosotros poder registrar la asistencia. La clase está siendo grabada, por lo tanto, si en algún momento usted se tiene que desconectar, no se preocupe, porque la clase también se les va a enviar, ¿de acuerdo? Y por supuesto que los micrófonos muteados durante toda la presentación para no interrumpirnos. Eso es súper importante. Bien, la presentación también que hemos realizado con Astrid también se las vamos a compartir para que ustedes la tengan al finalizar la jornada. ¿Bien? Ok. Bien, Astrid, Oh, comencemos. ya. Comenzamos entonces, bueno, darle la bienvenida a todas y tal como dijo Silvina, mi nombre es Astrid Garrido, soy profesora diferencial, colega de la mayoría o por no decir de todos ustedes y hoy día más que nada, como decía Silvina, queremos conversar respecto de lo que es el diagnóstico de dificultades específicas del aprendizaje, entendiendo que
Eh, Hay una normativa, ¿cierto? Sabemos lo que es, pero de pronto es necesario hacer refrescar un poquito la memoria respecto de lo que es dificultades del aprendizaje y el diagnóstico que este conlleva, ¿ya? Y vamos a partir, bueno, comentarles qué es lo que vamos a abordar hoy día. Vamos a hablar los conceptos, ¿cierto? De términos más generales, ahí ustedes se van a dar cuenta por qué los pusimos. Luego vamos a ir al DEA propiamente tal y su clasificación, ¿ya? Luego vamos a ir al diagnóstico y las políticas públicas que hoy en día abarcan estos diagnósticos. Y finalmente las consideraciones respecto de los contextos en pie, ¿ya? Entonces, como le decía Silvina, vamos a hacer la presentación y posterior a ello vamos a poder tener una instancia para abordar, ¿cierto? Todas las dudas o consultas o comentarios, lo que ustedes consideren necesario. ¿Ya? Vamos a partir entonces. Yo igual tengo mis apuntes por aquí. Les cuento que primero queremos abordar la terminología en general, ¿cierto? Que estamos dentro de las necesidades educativas especiales. Todos sabemos, ¿cierto?, que el DEA forma parte de las necesidades educativas especiales, pero ¿qué tenemos que entender de esta? Que ya lo sabemos, yo sé que muchos de nosotros ya manejamos este término, pero sabemos que las necesidades educativas especiales es todo aquel recurso, ya sea humano o material, ¿cierto?, que algún estudiante requiera para su proceso escolar. ¿Ya? Con el objetivo, ¿cierto?, que logre los aprendizajes necesarios en el nivel que él se encuentre. ¿Ya? Entonces, a partir de esta generalización, vamos a empezar. ¿Por qué? Porque la invitación hoy día es a que cambiemos también un poquito el paradigma y utilicemos ahora una terminología que Silvina nos presenta también dentro de los videos, ¿cierto? Que es utilizar, cambiar este término de necesidades educativas especiales, utilizar el nuevo término que es barreras de aprendizaje, ¿cierto? Y de participación. ¿Por qué? Este término no es nuevo, ya es un término que empieza ya desde los años 2000 por Wood y Ainscough. A ellos en el Index for Inclusion hablan sobre la necesidad que tenemos de cambiar el lenguaje al hablar sobre las necesidades educativas especiales, que estamos apuntando y estamos enfatizándonos en el déficit propiamente tal y no en los apoyos que podemos entregar a nuestros estudiantes. No sé si ustedes han escuchado, y acá quiero hacer la relación también con el diagnóstico de TEA. Han escuchado mucho hablar del TEA, ¿cierto? Pero hoy en día se solicita cambiar este término también por condición. Lo mismo nos pasa con el de necesidades educativas especiales. Empecemos a cambiar el paradigma en el lenguaje y ya no le llamemos necesidades educativas especiales, sino que barreras del aprendizaje para la participación, barreras de aprendizaje y participación, entendiendo, ¿cierto?, que nosotros, que hoy día no se detalla de manera explícita este término, pero si nosotros nos vamos a la última parte de nuestra clase que vamos a tener hoy día, en el decreto 83 se señalan minimizar todas las barreras que están impidiendo el aprendizaje y la participación en nuestros estudiantes. Por lo tanto, si bien no se nombra como VAP propiamente tal, nos están invitando a eliminar todas las barreras que el estudiante está presentando y no solamente en términos personales, sino que también ahí estamos hablando de términos contextuales, ya que de pronto es el entorno el que tiene, ¿cierto?, o presenta estas barreras que están impidiendo el avance del aprendizaje o el desarrollo de nuestro estudiante. Vamos a continuar entonces, y ahora me voy a lo específico y a lo que hoy día nos reúne, ¿cierto? Una vez que hablamos de manera general, hoy día nos vamos a lo específico que es el DEA. Entendiendo nosotros que qué es lo que es el DEA. El término de dificultades específicas del aprendizaje no solo se aboca en algunas áreas del aprendizaje, sino que se refiere a un grupo determinado, ya sea un grupo que presenta problemas escolares, bajo rendimiento, dificultades específicas del aprendizaje, trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad y discapacidad intelectual leve. ¿Ya? Entendiendo que los dos últimos corresponden a una difusión neurológica, ¿cierto? Y secundario a ello va a ser
una dificultad del aprendizaje. Pero cuando nosotros hablamos de DEA en términos generales, estamos apuntando a todo este grupo, a todo este grupo en general, ¿ya? Nosotros hoy día vamos a abarcar la tercera, que es dificultades específicas del aprendizaje, ¿ya? ¿Vamos bien, cierto? Silvi, ¿tú me haces ahí? Sí, ya. Entendiendo que estas, ¿cierto? En algunos casos son muy significativas, ¿ya? Y que afectan significativamente el aprendizaje del estudiante, ¿ya? Para poder diagnosticar, chicos, el DEA, la dificultad específica del aprendizaje en estos casos, nosotros tenemos que considerar tres criterios importantes al momento de diagnosticarla: gravedad, afectación y cronicidad, ¿ya? Hoy en día el sistema, ¿cierto?, nos ha sistematizado el proceso de poder diagnosticar y dependemos al 100 de una evaluación estandarizada. Pero nos olvidamos, ¿cierto?, muchas veces de estos criterios que apuntan para el diagnóstico de un DEA. Cuando hablamos de gravedad, hija, estoy ocupada, no puedo ayudarla, perdón. Cuando hablamos de gravedad, estamos hablando de el grado de, como su nombre lo dice, qué tan grave es que afecta al estudiante para poder desenvolverse o desarrollarse, y la necesidad más urgente de algún apoyo o profesional externo, ¿ya? El segundo de ellos corresponde a la afectación, y la afectación está ligado con la gravedad. Es decir, ¿qué tanto me afecta en el estudiante o la persona en todas las áreas y que requieren de un apoyo, ya sea psicoterapéutico, psicopedagógico, eh, psicológico, en todas las áreas? ¿Qué grado de gravedad tiene esto, cierto? ¿Y cuánto me afecta en el estudiante que requiere este tipo de apoyo? Y la cronicidad se refiere al tiempo de permanencia que está presente esta dificultad, esta barrera, ¿ya? Y la necesidad inmediata que nosotros tenemos de poder atenderla, porque tú cuando diagnosticas un DEA, ¿cierto? La normativa nos dice que cada año tenemos que ir evaluando y cada 2 años ver si continuamos o no. Pero tú te das cuenta, ¿cierto?, de la periodicidad que esto va a necesitar, que este estudiante va a necesitar. Entonces, la gravedad, afectación y cronicidad son los criterios claves al momento de nosotros poder diagnosticar un DEA, más allá de un instrumento estandarizado, ¿ya? Cuando hablamos de dificultades específicas del aprendizaje, nosotros tenemos tres, ¿ya? Y acá tenemos dificultades específicas del aprendizaje en lectura, que refiere a la decodificación y reconocimiento de la comprensión; dificultades específicas en la escritura, que compromete todo aquello que es disgrafía y composición escrita; y dificultades específicas matemática, que refiere todo aquello que es relacionado con el cálculo mental y mental escrito y la resolución de problemas. Pero ahora nos vamos a ir un poquito más al detalle, ¿ya? Y aquí yo quiero señalar cuando nosotros tenemos un DEA en lectura, ¿ya? Estamos teniendo, como recién anteriormente les señalé, estamos teniendo alguna dificultad en el reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? De palabras, ¿verdad? Y ahí nosotros encontramos dificultades en qué. En que el estudiante tiene dificultad en el reconocimiento de superficies. ¿A qué nosotros nos referimos con la terminología superficie? Cuando nuestros estudiantes tienen dificultades para discriminar las letras, ¿ya? Se confunden entre la H y la N, se confunden entre la F y la T, se confunden entre, por ejemplo, leen sal en vez de sol, ¿ya? Entonces ahí estamos hablando de superficie, ya que tiene que ver con la forma de la letra, que puede generar una confusión. Cuando hablamos, también tenemos a palabras difíciles o desconocidas,
Ya no sé si les ha pasado, hasta a uno le pasa que de pronto no conoce la palabra, no conoce cómo se pronuncia y eso ya te dificulta, ¿cierto? En poder comprender y reconocer la palabra, ¿cierto? También tenemos la fonológica, que tiene que ver, la fonológica tiene que ver con dificultades, ¿cierto? Que responden a las habilidades, ¿cómo lo digo? Metalingüísticas, lingüísticas, que tiene que ver con todo lo que es inversiones, lexicalizaciones. Cuando hablamos de lexicalización, corresponde cuando un niño lee camisa y pone él carriza, ¿ya? O mamá y él pone maná, ¿ya? Entonces ahí estamos hablando de que presenta una dificultad de fonología, ¿ya? Y las mixtas, el llamado dislexia. Y aquí también nosotros vemos, ¿cierto?, que la dislexia, que corresponde, ¿cierto?, cuando el estudiante no está decodificando bien la letra o demora también en decodificar, produce, ¿cierto?, dificultades en la comprensión y es un DEA en lectura. Todas ellas, el invertir las palabras, el decodificar mal, el omitir algunas fonemas, todas ellas corresponden de alguna manera al DEA en lectura, porque son de reconocimiento, ¿ya? Reconocimiento de la palabra. Ahora, tenemos también DEA en lectura que corresponden a las de comprensión. Y en las de comprensión tenemos, ¿cierto?, el elaborar ideas, ¿ya? Acá un estudiante que tiene dificultades, como por ejemplo cuando tú le dices los conocimientos previos de un texto y el estudiante queda pasmado, no sabe qué decir, no tiene idea o no presenta esa creatividad para poder elaborar ideas respecto de un texto, también podría corresponder a un DEA en lectura, ¿ya? Dificultades para hacer inferencias o relacionar, ¿cierto?, el texto, ¿ya? Según lo planteado, también corresponde a una dificultad de la comprensión. Cuando hablamos de estrategias de comprensión, acá es la capacidad que tiene el estudiante de poder seleccionar la información, organizarla y verbalizar lo que él entiende. ¿Ya? No logra realizar, no estamos hablando acá de la estrategia del subrayado lineal o de hacer el resumen, no abarca solo esa estrategia de comprensión, sino la necesidad que tiene el estudiante de cómo él organiza la información, la selecciona para luego verbalizar, ¿ya? Que corresponde a una dificultad en la comprensión, ¿ya? Y el pensamiento morfosintáctico, chicos, hace referencia y relación a todo lo que tiene que ver con los signos de puntuación. Un estudiante, ¿cierto?, que lee y no tiene claro el signo de puntuación, evidentemente va a presentar necesidades, ¿cierto?, en su comprensión. Se va a ver alterada la comprensión. Todas ellas también corresponden a un DEA en lectura, ¿ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Yo Astrid, creo que aquí hay sí, una ¿cierto? consulta de Ivana que nos dice que en EOS mencionan que no existe el DEA solo en escritura. Y ahí No, quizás debiésemos hacer la distinción, ¿cierto? En lo que EOS eh, señala como resultado del test diagnóstico del evalúa y otra cosa que tiene que ver con la dificultad específica del aprendizaje. exacto. Acá Claro, aquí estamos, sí, estamos exacto. hablando de la dificultad específica del aprendizaje, ¿de acuerdo? Otra cosa es hablar del diagnóstico que uno obtiene aplicando el test que se evalúa, que es propio de LEOS, ¿ya? En el fondo, el Instituto EOS lo que hace es tomar el concepto de dificultad específica de aprendizaje, crea un test para poder evaluar el DEA, para poder clasificarlo dentro de un proceso de necesidades educativas especiales que ingresa a un programa de integración, ¿cierto? Así es. Eh, Ivana, ahí Astrid te va a apoyar en eso, en los Hay un- en los tipos de DEA, perdón, que estamos viendo, ¿ya? Pero
Más adelante vamos a ir viendo también lo que tiene que ver con el diagnóstico, pero para no adelantarnos a eso era importante aclarar lo que Iván ahí tenía como consulta, ¿cierto? Que era respecto a que no existe el DEA de escritura, sino que sí existe, o lo que estamos viendo son las dificultades que pueden existir en las áreas, ¿ya? En las áreas de Sí, escritura. además que en Lectora. mira, hay un libro que se llama Dificultades específicas del aprendizaje, donde se señalan específicamente los tipos de DEA, y esto solo es, en base a este libro nosotros realizamos esta presentación, ¿ya? Entonces, si quieres, si gustas, después lo puedo compartir este libro para que ustedes puedan leerlo y también tenerlo como referencia bibliográfica, eh, porque a mí la verdad es que me ha ayudado bastante en poder entender lo que es la dificultad específica del aprendizaje, si bien no existe en escritura propiamente tal, y más adelante también lo vamos a abordar. Ahora el pensamiento morfosintáctico hace referencia a lo que te decía yo, Claudia, que habla sobre la importancia, ¿cierto?, de poder, cuando un estudiante tiene dificultades en la puntuación, en los signos ortográficos, en los signos de puntuación, va a presentar dificultades también al momento de realizar una lectura de carácter comprensivo. ¿Ya? Por eso ahí yo separé el DEA en lectura en el reconocimiento, que tiene que ver con todo lo que es la conciencia fonológica, de codificación, y en el de comprensión, que tiene que ver con cómo comprendemos este texto, ¿ya? Ahora bien, cuando yo hablo cuando menciona el Instituto EOS, perdón, sí, efectivamente se hace, pero de modo más general, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque también tengo conocimiento y también fui certificada en el Evalúa 4.0. Entonces, el DEA también existe, hicimos la separación del DEA en lectura y ahora vamos a ver el DEA en escritura, que si bien no es un diagnóstico en específico, sí corresponde a una dificultad específica del aprendizaje, ¿ya? Y acá tenemos la disgrafía y también tenemos un DEA por composición escrita, ¿ya? Cuando tenemos la digrafía, estamos, ¿cierto?, presentes a estudiantes que presentan una escritura y que invierten o que realizan la escritura en espejo. Sobre todo la escritura en espejo es normal en la etapa preescolar, ¿ya? Sobre todo hasta los 5 o 6 años, cuando están en el proceso escritor o lectoescritor, los niños tienden a escribir al revés, ¿cierto? Cuando tú estás presente a un estudiante de quinto o sexto básico que sigue teniendo esta escritura en espejo, es porque hay una evidente DEA en escritura. Y si bien no hay un diagnóstico propiamente tal, ¿cierto?, como en escritura, podría ser secundario a un DEA en lectura, ¿ya? Ahora, también tenemos estudiantes que presentan dificultades en pseudopalabras o también palabras que inventan, ¿cierto? Que de pronto no sabemos lo que quiere decir y ellos están súper claros, ¿ya? Palabras desconocidas, y también se da con la grafomotricidad, ¿cierto?, que hay una escritura lenta, ¿ya? Y en la composición escrita estamos hablando de las dificultades en el proceso de la escritura, entendiendo que la escritura también tiene etapas de planificación, de traslación y de revisión, ¿ya? Cuando un estudiante no logra producir un texto según el nivel, ¿cierto?, en el que se encuentre, también estamos presente a un estudiante que presenta DEA en escritura. Vuelvo a mencionar que esto no es un diagnóstico propiamente tal, sino que siempre va a ir acompañado de una necesidad, ¿cierto?, vista en lectura. Ahí Valesca que hace un alcance que dice que tiene un estudiante que va en segundo con condición espectro autista, pero que aún no logra incorporar las vocales. Eh, Puede estar viendo la letra y aún así a veces no la logra transcribir. Ya, eso tiene que ver con el nivel de maduración que nosotros necesitamos a nivel cerebral para lograr el proceso de lectoescritura. ¿Ya? Hay ciertos precursores que son súper importantes para la lectura, que en algunos casos, no en todos, ¿ya? Pero en algunos casos de personas en el espectro autista o personas autistas, sí se da. Por ejemplo, en lo que vemos más comúnmente en personas autistas también tiene que ver con la hiperlexia, ¿ya? Que es la capacidad de leer a temprana edad.
se da en pocos casos esto que nos está comentando Valesca, que tiene que ver con la omisión o muchas veces con las dificultades que tenemos a la hora del proceso lector como tal, pero tiene que ver con los precursores. Entonces ahí hay que hacer una evaluación de cuáles son los precursores que tiene el estudiante y cuáles son las habilidades que en este caso todavía faltan procesar para poder llegar al proceso en este caso de a lo mejor de asociación grafema, fonema, no sé, me estoy inventando porque no conozco el caso, pero por lo que nos dice Valesca, ahí también se da, ¿ya? En algunos casos. Y ahí, claro, está la base, un diagnóstico que es la condición del espectro autista, ¿cierto? Y tiene ciertas eh, vinculaciones con otro tipo de barreras, ¿ya? Que por ejemplo en este caso podría ser en el área de lectoescritura. No te escucho, Astrid, no te escuchamos. Estás muteada. Ah, perdón, yo. Ahí sí. Ahí sí, Sí. sí. Yo fui. Ahora vamos, miren, vamos a pasar, porque van a haber muchas dudas respecto de esto, pero para yo poder diagnosticar, chicos, un DEA lectura y en escritura, nosotros hoy día utilizamos instrumentos, ¿cierto? Que conocemos, que son instrumentos estandarizados según la normativa, ¿cierto? Que fueron, ¿cierto?, aplicados y en base a esos resultados hoy en día son reconocidos para poder diagnosticar un DEA. Ya tenemos. Hoy en día los más conocidos son el Evalúa y el Evalec, pero también hay otros instrumentos donde el análisis que nos permite es más detallado, ¿ya? A esto me refiero con la prueba de comprensión lingüística, perdón, la prueba de comprensión lectora y complejidad lingüística, la CLPT y el TEDE, ¿ya? El TEDE, que es el test exploratorio de dislexia específica, es un test, ¿cierto?, que nos va a abordar si es que tiene rasgos disléxicos o no, que apunta propiamente tal a la lectura. CLPT y CLP son aquellos instrumentos que también nos van a apuntar a la lectura y a la comprensión. El EVALEC y el EVALúa, si bien son instrumentos que son más transversales, ¿cierto? Porque nos evalúa, el evalúa en el caso de evaluar, nos evalúa todas las áreas, ¿verdad? Pero no nos permite el análisis muchas veces al detalle de dónde está ese error específico, ¿ya? Por lo tanto, nosotros, bueno, todos estos test también los analizamos en un curso que tenemos de información, de evaluación psicopedagógica en comprensión lectora y aprendizaje matemático, ¿ya? Entendiendo que no podemos realizar el DEA en escritura, como les decía, pero siempre apuntando a la evaluación en lectura que nosotros realizamos en estos también instrumentos estandarizados, que la verdad los hemos dejado harto de lado, Silvina. Y Los hemos ahí, dejado mucho de lado y es un instrumento que podemos acceder de manera inmediata y que si tú eres, si uno se dedica al detalle, puede lograr sacar mucha información respecto de los errores específicos que están presentando nuestros estudiantes, más que una desviación estándar, más que un número. El número nos apunta a algo, pero el análisis cualitativo que debemos ser capaces de realizar de un estudiante con DEA es mucho más provechoso si cumple o no la norma que hoy día me exigen, ¿verdad? sí, Astrid, ahí ¿Ah? justamente hace un alcance, Ivana, que dice, le vale que habría que complementarlo con otro, ¿no? Claro, es lo que estamos conversando, ¿cierto? Si tú observas estas desviaciones en el evalúa que te puede arrojar, ¿cierto? Lo que tú vas a hacer es indagar en dónde está la dificultad específica, porque muchas veces no nos lo dice solamente un solo test, ¿ya? Entonces, y también el comentario que hace Jessica, que tiene mucha razón, en enseñanza media ocupamos el evalúa, porque en enseñanza media, como no solamente en términos de la evaluación psicopedagógica del área de lectura, comprensión, matemática, sino que en general para enseñanza media hay muy pocos recursos ya de evaluación psicopedagógica. ¿Por qué? Porque están todos orientados más al área de educación básica, ni siquiera párvulo, porque en párvulo también estamos súper deficientes con test de evaluación psicopedagógica que estén estandarizados. Así es. Entonces, como hablamos de test estandarizados, estamos hablando de estos que Astrid les está mostrando, ¿de acuerdo? Después encontramos un montón,
hay evaluaciones, hay pautas, hay escalas de apreciación, hay muchos test, pero que estén estandarizados en nuestro país, contamos con esto. Entonces, la verdad es que si bien es cierto que el EVALEC lo podemos complementar, a lo mejor en educación media nos van a servir estos, pero cuando tenemos, por ejemplo, yo lo utilizaba mucho cuando tenía estudiantes con discapacidad intelectual, por ejemplo, pero que estaban en media, yo utilizaba, por ejemplo, el Mentón y Luria, porque el Mentón y Luria me permitía también tener la bajada del conocimiento que tenía el estudiante. Si yo aplicaba un evalúa, ¿cierto? O un EVAMAT, del curso que le correspondía, el estudiante no lo iba a rendir. Entonces, dadas sus características, dadas sus condiciones, entonces yo le aplicaba, por ejemplo, el Mentón y Luria, con el fin de saber cuál era el nivel en el cual estaba el estudiante. ¿Te fijas? Entonces te sirve para complementar. Ahora, si tienes un estudiante que no tiene ninguna condición intelectual, no tiene compromiso intelectual, evidentemente se nos restringe muchísimo la capacidad de test y de baterías que tenemos en educación media. Eso es lamentable. Así es. Además que hoy en día lo que nos deja a nosotros, o lo que me deja a mí de enseñanza, es que de pronto por nivel nosotros vamos aplicando, pero nos olvidamos que muchas veces tenemos que conocer el nivel en el que se encuentra el estudiante para poder aplicar una evaluación que esté de acuerdo a sus requerimientos. Entonces, más que aplicar el nivel, cuando nosotros logramos identificar esas barreras de aprendizaje, por ejemplo, el CLP llega al nivel 8, pero no quiere decir que es octavo, sino que yo lo puedo ocupar en primero o segundo medio, porque evidentemente si yo observo que hay una deficiencia en la lectura, no va a estar al nivel, ¿cierto?, que él cursa según su edad o según su curso. Por lo tanto, podría, ¿cierto?, aplicar un CLP, y también es un instrumento estandarizado. Como bien dice Ivana, lamentablemente el monopolio nos lleva, ¿cierto?, a la evalúa, pero también hacer nosotros la reflexión de que también hay otros instrumentos que nos colaboran al momento de poder diagnosticar un DEA, ¿ya? Había una dudita ahí por ahí de Bárbara, si pregunta si se puede realizar el diagnóstico de DEA en cálculo. Te la voy a responder más adelante, pero sí existe. Mira, y también vimos entonces el DEA en lectura, el DEA en escritura y el DEA en aprendizaje matemático. Y cuando hablamos de DEA en aprendizaje matemático, se hace la diferencia de dos, en el ámbito del cálculo y en la resolución de problemas, ¿ya? Cuando estamos hablando del DEA en cálculo, vamos a tener ciertos estudiantes que presentan dificultades en la. Sí, hija. Perdón. Vamos a estar presentes estudiantes que presentan dificultades en la adquisición de conceptos básicos y numéricos, ¿ya? Aquí es todo lo que tiene que ver con el vocabulario respecto de los conocimientos matemáticos, ¿ya? Y esto corresponde a un pensamiento matemático. El aprendizaje numérico tiene que ver con la terminología en cuanto a la matemática. Si un niño no sabe lo que es sumar, no sabe lo que es la seriación, desde lo preescolar, esto nos va arrastrando hasta las etapas más grandes, ¿ya? Y dificultades en la numeración y en el cálculo, que también corresponde a un pensamiento, cierto, matemático que hace referencia a la aritmética, cuando estamos presentes a estudiantes que no logran realizar el proceso del cálculo en la suma, en la resta, en la multiplicación, en la división, porque presentan dificultades a la hora de realizar ese cálculo, ¿ya? Y también tenemos, y se distingue en la resolución de problemas, ya que ahí el estudiante presenta dificultades en el proceso de solucionar un problema. ¿Dificultades en qué? En reconocer el problema, ¿cierto? En integrar todos los datos que este problema trae, en realizar la operatoria y en la revisión, ¿ya? Entonces, el DEA en dificultades del aprendizaje en procesos matemáticos siempre va a estar relacionado al cálculo y a la resolución de problemas, ¿ya? Ahora bien, si yo tengo algún estudiante con un DEA en matemática o DEA sí, en aprendizaje matemático relacionado a la resolución de problemas, también estamos operando o podríamos estar presente a un estudiante que presenta dificultades en su lectura, porque la resolución de problema tiene mucho que ver con la comprensión de la situación. Por lo tanto, cuando no adquirimos, ¿cierto? Cuando no somos capaces de poder eh,
comprender bien este problema, vamos a tener dificultades en poder, ¿cierto?, realizar el paso a paso que este conlleva. Traducción hace referencia al problema en sí. Cuando tú logras traducir, por así decirlo, cada palabra, estás comprendiendo, ¿cierto? Y luego tú lo integras, ¿ya? ¿Cómo nosotros somos capaces de apropiar todo este conjunto de situación que a nosotros nos llega, ¿cierto?, este problema, y cómo las logro integrar? Ah, ya, por decirte algo, una situación problemática que sea, a ver, ay, ay, comprendo exacto, exacto. Uno comprende los problemas, traduce que por decirte, cuando nosotros, es que se utilizan los sinónimos que en estos momentos tengo un cortocircuito, cuando uno dice, cuando uno dice multiplicar, no dice multiplicar, sino que aumenta en, reparte en. La diferencia entre, ¿te fijas? Son esas palabras claves en las que el estudiante logra traducir para luego integrar qué es una resta, una suma, una adición, una sustracción, una multiplicación y una división, ¿ya? Y luego realiza la operación, ¿ya? Ahora sí. Sí, también tiene, por ejemplo, que ver con el tema, como dice ahí Ivana, ¿cierto? Con el vocabulario cuantitativo, con el reconocimiento de símbolos igual, que a veces se da, por ejemplo, a mí me pasaba con mi hermano que tiene autismo, y él cuando era pequeñito y entre kinder y primero básico tuvo muchas dificultades a nivel de matemática porque él no reconocía el símbolo más, sino que él cuando veía el más, él decía que era la cruz de Jesús. ¿Ya? Entonces, él no interpretaba, ¿ya? No lograba hacer esa integración del Relacionar. no lo podía, no lo podía articular, ¿te fijas? Entonces, él veía el símbolo más y él lo asociaba a la cruz de Jesús, no lo asociaba a un símbolo que significaba, como bien tú dices, ¿cierto? A aumentar en algo, ¿te fijas? Entonces, Claro. efectivamente, tiene que ver con cómo también hacen no solamente el manejo de vocabulario, sino que también cómo se van haciendo las conexiones entre los conocimientos que vamos adquiriendo en el pensamiento lógico. Entonces, los DEA Valesca pueden ser transitorios o permanentes según el tipo de DEA que tenga, ¿cierto? Porque si tiene discalculia o dislexia sería DEA permanente, ¿no? Ese también es otro concepto que siempre, lo que pasa es que las necesidades educativas especiales siempre nos han dicho que son transitorias y permanentes, pero ese es un concepto que está como muy ya poco usado, porque en realidad no podríamos decir que algo es transitorio o algo es permanente, porque va a depender, ¿cierto?, de la persona. Y en el caso del DEA, también pasa así, o sea, no es que tengamos que definirlo como transitorio o permanente, me parece. No sé qué, Astrid, ahí qué orientación. Mira, yo creo que frente a la dislexia y a la La discalculia, discalculia, sí. sí, que sabemos que son, aquí hay que diferenciar entre discalculia y acalculia, porque uno tiene que ver, ¿cierto?, con el daño, con una difusión neurológica, y el otro también tiene que ver con la con contextos de pronto personales y ambientales. Pero como estamos hoy en día hablando también de la neurodiversidad, hoy día estamos presentes a dos diagnósticos que están dentro de la neurodivergencia. Por lo tanto, sabemos que es de acuerdo y que es en virtud, ¿cierto?, al procesamiento diferente de la información, que no quiere decir que no sea normal, al contrario, sino que según lo normal, lo neurotípico, la dislexia y la discalculia hoy día están dentro de lo neurodivergente, ¿se fijan? Entonces, por eso, Silvina, ahora me da mucho sentido cuando tú decías que se vienen hartos cambios respecto de los diagnósticos y sobre todo en los PIE, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de transitorios y permanentes. Y ahí es donde se tiene que hacer la diferencia, ¿cierto? Considerando los tres criterios para poder diagnosticar un TEA. ¿Se fijan? La gravedad, la afectación y la cronicidad. Por lo tanto, yo creo que hay que
parar o terminar con el tema de que si son transitorios o permanentes, porque en el fondo nada nos acredita que el ser transitorio no nos va a volver a ocurrir, ¿verdad? En la normativa, claro, entendiendo que nosotros en la normativa tenemos que responder, ¿cierto? Tenemos que responder, pero también tenemos que estar siempre al tanto de los cambios que están ocurriendo y de que en algún momento van a llegar y están llegando y da poquito. El decreto 83 se insertó en el 2015 y recién hoy día estamos viendo sus efectos, pero sus efectos están dando remesones en los establecimientos, están dando estos remesones. Entonces, la idea, ¿cierto?, de que el DEA, si bien nosotros cumplimos con la normativa, como nosotros como profesional, veamos un poquito más allá de ese diagnóstico, ¿ya? Esa es la invitación que queremos dejarle. Bueno, y aquí es evaluación para el aprendizaje matemático, ¿ya? Que tenemos, no comprensión lectora, tenemos el Benton y Luria, el EVAMAT y el EVALúa, ¿ya? Al igual que, es cierto, al igual que el de lectura y escritura, hoy en día conocemos el EVALúa, ¿cierto?, como una de las evaluaciones más diversificadas, por así decirlo, porque evalúa todas las áreas de un estudiante. Pero también nos olvidamos que tenemos un recurso que está siempre ahí, que es Benton y Luria, ya que también ellos evalúan lo específico respecto de lo que tiene que ver con cálculo, numeración, operatoria, ya, aprendizaje, vocabulario aritmético, vocabulario matemático y resolución de problemas, que también podemos utilizar este instrumento y realizar un diagnóstico de DEA, ¿ya? Porque también nos lleva, ¿cierto?, a poder realizar lo cuantitativo, si cumple o no con la desviación estándar de -2 que nos exige, ¿cierto?, la plataforma, y también cumple con lo cualitativo, que es en virtud del análisis que nosotros podemos realizar de la aplicación de este estudiante. Sí, sí, Valesca, tenemos un curso que aborda justamente estos instrumentos, ¿ya? Tenemos un curso que va a abordar los menos usados, los que no hemos olvidado, que es el Benton y Luria, la CLP, CLPT, el TEDE. ¿Por qué? Porque hemos llevado todo al Evalúa, ¿ya? Así que bienvenida sea, creo que Valesca, sí, parte yo el día lunes. al final les voy a dejar la información. Ya, al final les voy a dejar la información y va a ir un regalito, así que estén atentas ahí las personas que quieran tomar ese curso. Ya, mira, nosotros acá tenemos y quisimos justamente poner un ejemplo del Evalúa, ¿ya? A simple vista, a donde nosotros vamos, ¿cierto? Inmediatamente a las escalas generales, ¿verdad? Cuando uno realiza la capacitación en EOS, en el Evalúa, nos enseñan a mirar un poquito más allá, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a las escalas generales y tú, aquí me gustaría a lo mejor que alguno dijera, ¿cuál es el diagnóstico de este estudiante? Esta aplicación es real, fue evaluado el año pasado, era mi estudiante, primero medio. Que nos puedan dejar ahí en el chat, sería bueno, ¿cierto? ¿Lo ven ¿Sí? bien? ¿Cuál ¿Cuáles creen? son las apreciaciones, los diagnósticos que ustedes ven? A lo mejor podrías comentarlo en voz alta, la discrepancia. Mira, la escala general en comprensión, perdón, en procesos cognitivos tiene una puntuación de -0,48, ¿ya? En lectura tiene un -0,52. En escritura tiene un 0,78. Y en matemática tiene un -1,98. Entonces aquí estaríamos presente a un DEA según lo que nos señala la escala general. No. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí? Casi, dice Y Jessica, vos casi, dice pero que no existe el sí, casi, ¿sí? casi, pero no alcanza a ser Casi por DEA. poquito. ¿Sí? Ahí Mira, dice, Ivana acá, dice dificultad de matemática, pero no alcanza a ser DEA. pero no alcanza a ser DEA. Entonces, por eso yo quiero, según la normativa, no, porque No, no veo el -2. Porque claro. no veo Según el la normativa, este -2 y por... estudiante puede seguir en aula sin apoyo, sin nada, porque está Exacto. impecable.
Según la normativa es no, ¿cierto? Porque este estudiante justamente no nos da el -2. Pero si yo realizo ese análisis detalladamente y no me voy al general, yo me puedo fijar que en cálculo y numeración él presentó una puntuación de -3,03 y en resolución de problema fue -1,11. Por eso también, cuando yo realizo este análisis, sí, efectivamente este estudiante no tiene idea porque no tiene el -2. Pero ahí es la diferencia cuando nosotros debemos realizar el análisis cualitativo, porque evidentemente tiene dificultades y requiere de apoyos, que no cumple con la normativa, que no cumple con la normativa porque es el -2. Específicamente en cálculo y numeración, exacto. Por lo tanto, aquí sí estaríamos presente a un DEA en aprendizajes matemáticos. Pero como nosotros estamos tan sistematizados y llevarlo todo a un -2, porque no cumple con la normativa, decimos que no es DEA. Y este estudiante sí es DEA. Ahora, en los PIE, nosotros jugamos también de pronto y según, ¿cierto?, el acuerdo que tenga la institución, se podemos aproximar ese -1,98. Por lo tanto, a este estudiante sí tiene idea en aprendizaje matemático y sí lo hago parte, ¿cierto?, del programa de integración. Y ahí ¿Se fijan? Ivonne Sáez es lo que está comentando Astrid, si lo puedes leer. Dice, a mí me dijeron que si en la escala no se cumplía los -2, podíamos justificar revisando los resultados de cada una de las pruebas. Así es. Entonces, eso es lo que nos ha pasado a nosotros también en el día a día. De pronto nos vamos a lo general y nos olvidamos de lo específico. Y el DEA, su nombre lo dice, específicos. Por lo tanto, este estudiante sí presentaría un DEA y en cálculo y numeración, es evidente, que es uno de los DEAs que hay en matemática, en aprendizaje matemático. Recordemos que era cálculo y numeración, ¿cierto? Y resolución de problemas. Y ahí el diagnóstico está evidente, pero como no lo tenemos general, no lo logramos ver. Por eso es importante realizar siempre el análisis, ¿ya? Porque nuestra intervención siempre es específica, no responde a lo general, nuestra intervención responde al detalle, ¿ya? Y también tenemos, y aquí es donde está, y aquí es donde está el decreto 170. ¿Qué es lo que nos dice el decreto 170, cierto? Aquí, según el artículo, ¿cierto? Permanencia, pero mi duda es que numeración se puede hacer -1,50. En ese caso, Jessica, lo que yo te sugiero es siempre ir al análisis detallado de tu estudiante. Por decirte, por decirte, si yo me voy no sé si podré irme al instrumento, al Evalúa, Silvina, ¿podré verlo en el detalle? ¿Lo tienes? ¿No? Es que a partir de por ejemplo, si tú tienes un -punto, si tú te vas a lo general, ¿ya? Yo siempre trato de invitar a las profes, a las colegas, a que vean el detalle específico. Olvidémonos un poco de los procesos cognitivos. O sea, si el proceso cognitivo está descendido, obviamente yo voy a tener que hacer otro tipo de derivación. Por lo tanto, ahí su DEA sería secundario a algo cognitivo que está sucediendo, ¿ya? Pero yo me voy a lo específico. El DEA en lectura, si tú tienes un -1,50, Jessica, tú ándate a las pruebas que se arrojaron de lectura, ¿ya? Que es comprensión lectora, palabras por minuto, eficacia lectora, ¿cierto? Entonces, en base a eso, tú analices el área y ver qué tanto, por eso, qué tan grave es, cuánto afecta en el estudiante y la cronicidad que tiene. Porque si Claro, y este estudiante ahí tú es lo donde te evalúas, puede servir, dependiendo del nivel, el Benton y Luria o otro instrumento que te pueda arrojar
en el caso que sea matemática o en el caso que sea comprensión lectora, otro instrumento que te Y pueda complementar, claro. complementar ese grado de afectación, porque la afectación justamente a lo mejor no te la va a dar el evalúa, ¿ya? Mm, Te va a dar como, por ya, decir la gravedad, como cuánto menos tiene, ¿te fijas? Pero no te claro, dice cuál es la afectación a lo mejor. Entonces, exacto, curricularmente, ¿qué es lo que estaría afectando? así es. Bueno, y aquí respondiendo un poquito a las consultas que hacían respecto del diagnóstico, que si podía ser DEA solo en matemática. Hoy día el decreto 170, ¿cierto? Que es el que fija las normas para determinar la necesidad educativa y le entregan la subvención, ¿verdad? Hoy día existen, ellos llaman a DEA en lectura, escritura y matemática. Y en base a eso se hacen los diagnósticos, ¿ya? Un estudiante puede ser DEA si tiene solamente DEA en lectura, ¿ya? Recuerden que vimos el de lectura que podía estar en reconocimiento o podía estar en el comprensión, por lo tanto, si tiene dificultades, no sé, si yo aplico el CLP y presenta evidente dificultades específicas en la lectura, en la comprensión y me da -2 en la desviación estándar, presenta, ¿cierto?, de lectura. Ahora, también puede ser el DEA en lectura y escritura. Y justamente el DEA escritura solito no existe dentro de la normativa. Siempre va a ir acompañado, ¿cierto?, de la lectura, ¿ya? Pero nosotros, si nos vamos en la especificidad, sí podemos tener un estudiante, ¿cierto?, que presente un DEA escritura y que nosotros podamos intervenir. Ahora, el DEA en escritura siempre, la mayoría de las veces, por no decir siempre, va a ir acompañado de un DEA en lectura, ¿ya? Y Ahí, así, perdón que te interrumpa, justo Magdalena hizo una pregunta en relación a eso, si lo pudiese leer para, yo creo que entra justo la... dice, me derivaron un alumno de primero básico y tomé el evalúa. Al ingresar los datos me encuentro con que no han renovado el PIBE web y me dicen que realice un análisis cualitativo. Lo respaldo con un CLP y es evidente que no tiene dificultades cognitivas, pero presenta serias dificultades de lenguaje y escritura. Sí, te sirve el CLP y también te sirve el CLPT, ¿ya? La prueba de comprensión lectora y producción de textos. Ahora, siendo súper honestos, yo admiro mucho, a mí me gusta el instrumento del evalúa por lo cuantitativo, pero por lo cualitativo finalmente no es lo que a mí me sirve, porque yo soy profesora diferencial de dificultades específicas del aprendizaje, tengo que ir un poquito más allá y estos instrumentos me apoyan un poquito más, ¿ya? Pero como tengo que regirme por la normativa, también lo aplico para que me dé el S-2, que en los otros instrumentos, cuando lo logramos aplicar correctamente, nos da, ¿ya? Solo llegué al 2.0, necesito el 4.0. Sí. Ahí hay otra pregunta, mira, si me arroja, dice Ivonne, dice, si me arroja DEA en lectura y escritura, ¿puede ser una dislexia? En ese caso, yo te sugiero que apliques el TD, TD, porque sí, no hay otro instrumento que nosotros nos pueda colaborar. No hay evalúa que pueda diagnosticar una dislexia. exactamente. Entonces, en ese caso, es más específico aún, nosotros tenemos que evaluar con el test TEDx, que es el test exploratorio de dislexia específica, ¿ya? Y ahí te va a arrojar el nivel lector que tiene el estudiante en comparación a su edad, a su curso, ¿cierto? Y los errores específicos que está presentando el estudiante en comparación también a su edad y su curso, ¿ya? Ahora, ese instrumento es súper detallado en cuanto al análisis cuantitativo que uno lo hace al momento de aplicar y el análisis cualitativo, ufa, es complejo, pero cuando tú logras identificar que hay un error específico, la intervención es mucho más enriquecedora, porque logras identificar el error que tiene el niño, que Claro, no efectivamente no era funcionar. ni siquiera de lectura ni de comprensión, sino que era porque había un error específico en algún fonema, en algún grafema, en cómo estaba leyendo las palabras, ¿ya? Entonces, a veces solamente nos abocamos a un instrumento, siendo que también hay otros que nos pueden colaborar en el diagnóstico de DEA, ¿ya? Lo apliqué, me falta su revisión, pero por observación me daría dislexia. De todas maneras, tienes que hacer esa revisión para ver si te da esa desviación estándar que tanto, ¿cierto?, tenemos que cumplir. Y por último, entonces dijimos que estaba el DEA en lectura, dijimos que estaba el evaluado, la verdad es que ya está bastante
no se sugiere como un instrumento para aplicar. No, no está reconocido, ya no podemos ocupar instrumentos que estén, que ya hayan sido actualizados. Se aplican, ¿de acuerdo? Una cosa es lo que se hace y otra cosa lo que se debería hacer. Igual que ocupar las fotocopias, ¿ya? Tampoco deberíamos ocupar las fotocopias. Incluso hay instituciones, a mí me tocaba de repente ocupar fotocopias que me pasaban en blanco y negro. O sea, el test no puede estar más invalidado si se aplican esas condiciones, ¿ya? No podemos ocupar Evalúa 2 ni 3 porque está la versión 4. Es como si ocupáramos, el psicólogo me dijera, no, Silvina, voy a ocupar el WIS 3 cuando ya está el WIS 5. No se puede porque para eso se actualizan los tests, ¿ya? Entonces, las condiciones, dice, son horribles. Efectivamente, tenemos que ocupar las últimas versiones. Y en el caso de Evalúa, que como bien lo decía por ahí una colega, ¿cierto? Que tiene este monopolio, que es un monopolio efectivo, porque el decreto lo menciona y el ministerio hace hincapié en que hay que usar ese test para evaluar estudiantes, cuando sale carísimo, cuando muchas veces puedes ocupar estos otros test que son mucho más enriquecedores, y por lo demás, nadie más puede hacer una capacitación de Evalúa, y yo no sé de dónde el Instituto EOS No. tiene tanta cobertura, porque es lo que le pasa a los fonoaudiólogos, por ejemplo, para actualizarse en el TDL o en el instrumento. En el IDETEL, por ejemplo, que también tienen monopolio en las universidades, el WIS pasa lo mismo, entonces se tienen que aplazar los plazos de aplicación de las normativas porque los institutos o las universidades no dan abasto para capacitar a todo un país, ¿ya? Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos a hacer con Astrid el curso de evaluación psicopedagógica y no podemos hacer un curso de evalúa, porque si yo hago un curso de evalúa, si yo les enseño a ustedes a utilizar el evalúa, el instituto viene y me demanda, ¿ya? Entonces, si usted encuentra por ahí a alguien que esté haciendo cursos de evalúa, no está en lo legal, porque ellos tienen los derechos de propiedad intelectual. Nadie más puede hacer una capacitación de evalúa, ¿de acuerdo? Por eso es que es efectivo el monopolio, digamos, en ese sentido y no es muy funcional, ¿ya? Por eso también está la invitación de poder realizar otro tipo de poder ocupar otro tipo de instrumento que está al alcance, ¿cierto? Y que también nos van a arrojar un DEA. Lo importante es que nosotros, al estar hablando de un DEA, estamos hablando de algo específico. Y como a mí la verdad es que el CLP, a mí me gustan mucho, son instrumentos que me Sí, son gustan más mucho familiares. porque cuando uno llega al análisis específico, al detalle, la intervención en este caso es más consciente. En cambio, en el otro me pasa que yo tengo que estar anotando las puras respuestas y me arroja lo cuantitativo y en lo cualitativo quedé. Entonces ahí también me doy cuenta de la necesidad que al momento de estar aplicando este evalúa, debo estar atenta también y observando a todo el contexto en el que lo estoy aplicando y a veces nos olvidamos, ¿ya? Ahí, Astrid, antes de continuar, solamente reparar en lo que nos está diciendo Bárbara, que para evaluar a un estudiante se altera el diagnóstico si el estudiante no está en situación de rendir las pruebas. Por supuesto que sí. De hecho, todos los manuales de las pruebas dicen las condiciones en las cuales se debe rendir las evaluaciones, ¿ya? Así que sí se altera. Y en el caso de Joana, que dice, ¿qué pasa para los profesionales que realizan intervenciones particulares? O sea, yo en las intervenciones particulares jamás utilicé el evalúa, solo utilizaba algunas pruebas que sí eran buenas, como el razonamiento, la distribución espacial. Hay varias pruebas que son buenas, pero no sé si en matemática lo ocupaba. Yo siempre ocupé más el Benton y Luria. Pero ahí quedas tú a libre disposición de cuál es la prueba Joana, que te sirve más de acuerdo al caso que tú estás trabajando, ¿ya? Ahí no tienes como que utilizar un instrumento por obligatoriedad, como si a veces lo tenemos de acuerdo al 170, que tenemos que usar estandarizado. Y el test estandarizado, por decir como el más estandarizado, es el Evalúa, ya que seguramente tiene algún convenio con el ministerio, no sé, pero vinieron de Pero España, sabes que el test en otros países no se utiliza el Evalúa para evaluar DEA. yo conozco establecimientos que no aplican el evalúa y que aplican otros instrumentos por lo mismo, por el análisis, pero eso también va en virtud de lo que, cierto, de las apreciaciones que pueda tener en este caso la colega sobre las dificultades del aprendizaje, ya, pero todo es válido. Lo importante es que hoy día, cierto, no nos centramos solo en uno, sino que ampliamos la gama de instrumentos estandarizados que hay y que responden al diagnóstico de un DEA. ¿Ya? Entonces, tal como lo decía el decreto 170, hoy día apunta a el DEA en lectura, el DEA en lectura y escritura y el DEA en aprendizajes matemáticos, ¿ya?
En uno de esos, el estudiante, ¿cierto? Debe, según el decreto 170, el estudiante debe tener esa desviación estándar -2, ¿ya? Cumpliendo eso. Ahora, si mi estudiante tiene desviación estándar en lectura y en matemática, no cumpliría con la normativa, ¿cierto? Y no hay un DEA, porque no puedo en mi diagnóstico, y por eso también hay que tener ojo ahí al momento de realizar el diagnóstico. No puedo darle un DEA en lectura y en matemática, según la normativa. ¿Se fijan? Pero hay que ir siempre un poquito más allá. Si yo lo voy a dejar, ¿cierto? Como un DEA, porque presentó en aprendizaje matemático y fue evidente, pero también tuvo en lectura, vámonos al que está más, por así decirlo, más grave. Porque ese estudiante sí o sí va a necesitar apoyo, sí o sí va a necesitar la intervención. ¿Ya? Y también, como yo les decía, está el decreto 83, que es el que nos viene a dar remesones al, al, al proceso escolar. Y aquí lo que a mí me gusta de este decreto, que si bien no nos señala bueno, nos habla del término de necesidades educativas especiales, ¿cierto? Nos invita a atenderlas, pero también nos hace mención a derribar todas esas barreras que hay, ¿cierto? En el aprendizaje y la participación. Es por eso que yo quería cambiar este concepto de necesidades educativas especiales y empezar a hablar de barreras de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el decreto 83 se implementa en establecimientos que tengan o no tengan programa de integración. Es decir, desde ahora en adelante, ¿cierto? Hay algún estudiante que presenta alguna barrera de aprendizaje que viene con un diagnóstico, ya el colegio no va a poder decir, pero no tenemos programa de integración. Entonces, el decreto 83 viene más arriba, viene a decir, ojo, yo no necesito un programa de integración para que este niño sea atendido, para que este niño, ¿cierto?, vea que de alguna manera podemos entregarle respuesta. ¿Y a qué nos llama este decreto? Nos llama, ¿cierto?, a diversificar, sobre todo, por eso digo que viene un remesón, porque que a mí con los profesores me costó mucho lograr hacer entender esto sobre la diversificación del aprendizaje, que no es porque hay un estudiante con diagnóstico, sino que en general ya nos hemos dado cuenta que el aprendizaje no es lineal, que no existe una metodología lineal, esos tiempos ya pasaron. Hoy día, ¿cierto? El poder entender desde la neurodiversidad, ya nos estamos dando cuenta que todos procesamos distinto, todos aprendemos distinto. Por lo tanto, la invitación que nos hace este decreto es a diversificar el aprendizaje y también nos llama, ¿cierto?, a la evaluación y la calificación del estudiante, cómo tenemos que buscar las distintas formas, ¿cierto?, flexibilizando, realizando estas adaptaciones curriculares, ¿cierto?, de pronto, no necesariamente que sean significativas, pero sino de acceso. Y en conjunto también, de manera articulada, también nos acompaña el decreto 67 de evaluación, o sea que tenemos que brindar todas las oportunidades de manera que evitemos que el estudiante deserte del proceso escolar, ¿cierto? Que quede en la repitencia. Entonces ya tenemos que cambiar este paradigma y este pensamiento de que existe la necesidad educativa transitoria o permanente. Ya eso nos está quedando un poco chico desde que viene, ¿cierto?, la neurodiversidad, la neurodivergencia y todos los estudios. Por lo tanto, si bien hoy día tenemos que responder a una normativa, la invitación que nosotros realizamos es ir un poquito más allá de lo que es un diagnóstico. Que hoy día respondemos a la normativa, porque eso es. Pero si este estudiante logra cumplir con la normativa, yo tengo que ser capaz de ir un poquito más allá. ¿Se fijan? Ahora, Silvina, Bien, vamos a ver las consideraciones entonces. Ahí estaba leyendo los comentarios que hacían justamente a partir de los cambios en la normativa, por ejemplo, que los estilos de aprendizaje ya no existen, que la adaptación curricular como término tampoco. Ahora, Silvina, en el registro de PIE sí aparece estilo de aprendizaje. Estos documentos, no tenemos que olvidar que están hechos desde el año 2009, ¿ya? Algunos del año 2010. Entonces, obviamente hay los documentos y muchas de las normativas del Ministerio de Educación no están actualizadas, ¿ya? Y también tenemos que entender en contexto algo que siempre les menciono mucho, que las políticas a nivel de Ministerio de Educación en nuestro país son gubernamentales. Eso significa que dependen del gobierno de turno. Por eso es que claro, siempre hay muchos cambios entre gobierno y gobierno, ¿ya?
y que obviamente nos afectan en la aplicación en las instituciones educativas. Si bien las leyes en general son a nivel estatales, nosotros tenemos una normativa a nivel nacional, ¿cierto? Son políticas. Igual cada gobierno pone una interpretación, una forma de aplicación de esta normativa. Entonces las orientaciones van cambiando siempre. Por eso no es de extrañar los cambios que vienen próximamente a partir de los análisis que hace este nuevo gobierno en relación, por ejemplo, a los programas de integración escolar, en relación a las subvenciones, en relación a los dineros que se están invirtiendo. A lo mejor el ministerio, o sea, el gobierno actual dice hay que ajustar un poquito el cinturón y son políticas y son ordenanzas que vienen desde los gobiernos, ¿sí? Entonces nuestro Ministerio de Educación tiene ciertas particularidades, ya que no tienen, por ejemplo, en otros países donde las normativas son estatales, independientemente del gobierno en el que esté, las normativas siguen vigentes siempre. En nuestro país pasa que las normativas se van actualizando y se van modificando constantemente, pero no nos extrañemos de que todavía sigamos viendo, por ejemplo, términos de necesidades educativas especiales, sigamos viendo dentro del decreto, por ejemplo, el concepto de TEL, que ya no existe, estamos en simultáneo con el curso de actualización de TDL, que es el concepto que utilizamos actualmente, eh, los conceptos de necesidades educativas especiales que ahora utilizamos el VAP, ¿cierto? Eh, Y que esos cambios, Silvina, sí, si bien todavía no son reconocidos oficialmente, hay que partir, como yo les decía al inicio de la clase, que hay que partir por uno. Cuando uno, a mí mi hermana siempre me ha dicho que el lenguaje crea realidades. Entonces, en la medida que empecemos todos a cambiar estos conceptos, finalmente se termina haciendo el cambio. sí, Así que la invitación es esa, a actualizarnos siempre, pese a que hoy en día no está oficializado, no lo dice el decreto, no lo dice la normativa, pero no pero porque no hay lo diga la cambios. normativa, nosotros no lo Exacto, vamos a utilizar, ¿cierto? exacto. Bien, algunas consideraciones que tenemos respecto del DEA. Bueno, para evaluar el DEA, en el caso de percibir subvención, es decir, en el caso de que el estudiante pertenezca al programa de integración escolar o yo tenga la intención de subir la plataforma, debo considerar por supuesto, las disposiciones ministeriales que son para eso a través del decreto 170, la ley 20.201, que es la ley que nos paga por ese estudiante que tiene un DEA, donde tenemos que considerar la anamnesis, tenemos que considerar la autorización, la valoración de salud, la aplicación de instrumentos, el FUDEI completo del estudiante y, por supuesto, las otras pruebas diagnósticas que se le han aplicado al estudiante, como por ejemplo en el caso del psicólogo que aplica el WIS para poder descartar el compromiso intelectual para poder aplicar el DEA. Hay distintas formas de aplicar el evalúa, por ejemplo. Hay colegios que me dicen, Silvina, nosotros aplicamos primero el evalúa y después derivamos al psicólogo para aplicar WIS. Y hay colegios que lo hacen a la inversa. Aplica el psicólogo el WIS, cuando el WIS dice que el funcionamiento intelectual es normal, se deriva al diferencial o al psicopedagogo para aplicar evalúa. El WIS solo hasta los 16 años, después vamos con el VICE, ¿ya? Eh, entonces, cada institución tiene que tener protocolos de cómo va a ser este círculo de evaluaciones y de reevaluaciones psicopedagógicas, especialmente en el caso de los DEA. La reevaluación de las barreras para el aprendizaje y la participación son siempre anuales. Es decir, yo no puedo, no porque el diagnóstico del estudiante sea permanente, por ejemplo, decir, no, al estudiante lo voy a reevaluar en 4 años más o lo voy a reevaluar en 2 años más, porque nosotros tenemos que hacer una reevaluación de año lectivo. Y los años lectivos no son de marzo a marzo. Un año lectivo comienza en marzo y finaliza en diciembre, ¿ya? Por lo tanto, mi año lectivo es el año funcional en que el estudiante estuvo, por ejemplo, en quinto básico. El estudiante no estuvo en quinto básico de marzo a marzo, estuvo en quinto básico de marzo a diciembre. Puede ser que el otro año siga en quinto, pero el año lectivo se considera el año en el cual el estudiante estuvo matriculado. Por lo tanto, la reevaluación del caso de DEA, ya les voy a mostrar un ejemplo de formulario, pero en el caso de la reevaluación del caso de DEA es siempre anual, ¿ya? Como pasa con todas las otras necesidades también, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando específicamente aquí del DEA. Por lo tanto, tengo que completar el formulario único de reevaluación todos los años finalizado el año lectivo, ¿ya? Tengo que aplicar el evalúa
tengo que aplicar el CLP, tengo que aplicar el CLPT o el bentoniluria, el TED, todos los años, eso tiene un criterio que tiene que establecer el equipo que ha aplicado el instrumento. Lo que hacemos generalmente por criterio y por instrumento es que el instrumento se aplica en marzo y se reaplica en diciembre, ¿de acuerdo? Si usted lo deja, por ejemplo, hay equipos que me dicen, Silvina, no, porque nosotros queremos que pase un año cronológico para aplicar el evalúa, y usted lo aplica en marzo 2023 y lo aplica en marzo 2024, va a tener varias complicaciones. En primer lugar, ¿qué pasa si ese estudiante no vuelve al colegio? ¿Cómo cerramos el año anterior? Si a mí me vienen a supervisar año 2023, ¿cómo lo cierro? ¿Qué coloco en la reevaluación si no lo evalué? ¿Ya? Y lo otro es que afecta mucho el periodo en el cual el estudiante no vino al colegio. Entonces vamos a estar reevaluando una condición que no es parte del proceso de intervención que nosotros hicimos. Nosotros hicimos intervención hasta diciembre, por lo tanto lo que corresponde es hacer una reevaluación hasta diciembre. ¿De acuerdo? Ya les voy a mostrar algunos ejemplos. Si bien la condición, y yo le puse ahí idea, es de carácter transitorio, ¿ya? Porque así lo establece dentro del nomenclador que se hace, el decreto es un nomenclador de necesidades educativas especiales permanentes y transitorias. Lo que tenemos que entender nosotros es que el estudiante tiene barreras, ¿ya? No el estudiante, perdón, el estudiante no tiene barreras. Existen barreras para que el estudiante pueda lograr aprendizaje. Y esas barreras que nosotros hemos detectado, ya sea, por ejemplo, en la lectura, en la escritura, en la comprensión lectora, en el pensamiento lógico-matemático, en la resolución de problemas, en cálculo, en ámbito numérico, etcétera, nosotros lo que tenemos que tener en consideración aquí es el nivel de barreras que tiene el estudiante, ¿ya? Más que la necesidad. Por eso es que no hablamos de necesidades educativas transitorias o permanentes, porque yo he visto estudiantes que están con DEA muchos años, ya no están un año, porque lo que espera el decreto, ¿cierto? Lo que espera la normativa, y llama transitorio al DEA, porque espera que el estudiante en 2 años egrese del programa y ya supere ese DEA. Ahora, lo que nosotros sabemos en la realidad es que eso no es así, y que lo más probable es que el estudiante, en vez de egresar del programa, mute de necesidad educativa, ¿ya? Que es lo que vemos generalmente en los pequeñitos en educación parvularia, que los vemos ingresar con un TDL y luego pasan a un TDH y después vuelven a postularse como un DEA y de repente en sexto básico son TEA, como que amanecen un día autista, ¿ya? Esto tiene que ver con los diagnósticos que hacemos a nivel institucional, ¿ya? Que los estudiantes pasan de escuela a escuela, las escuelas hacen distintos procesos diagnósticos, aplican distintos tipos de evaluaciones, por lo cual también las escuelas se someten a un tipo de presión para poder percibir subvención, por qué tipo de necesidad educativa especial somete al estudiante a esta subvención, ¿ya? Que es una pregunta bien recurrente, ¿no? Que generalmente aparece cuando hablamos de DEA. Silvina, tengo un estudiante que es TDAH y también es DEA. ¿Cómo lo subo a plataforma? ¿Ya? ¿Puede un estudiante tener TDA y DEA? Sí, pues puede tener discapacidad visual, puede tener autismo, puede tener todo junto si quiere usted, ¿ya? En el diagnóstico. Lo importante es cuál es la necesidad educativa especial por la cual yo voy a estar percibiendo subvención, que eso es otra cosa, ¿ya? Ahí dice Ivana, prueba informal pedagógica hacemos nosotros este año. Antes aplicábamos cada año, pero para que continúe con el diagnóstico lo hacemos así este año. En educación media estoy hablando, ¿sí? Es factible, ¿ya? Eso tiene que ver con las características del estudiante, con las características del equipo, con la periodicidad de tiempo con la cual nosotros estamos aplicando el test. Por ejemplo, me pasó el año pasado un colegio que tuvimos un tremendo problema con una escuela con la que nosotros trabajábamos, donde las educadoras diferenciales aplicaron a fin de año a los estudiantes aplicaron Evalúa, ¿ya? Aplicaron Evalúa y de esos estudiantes el 50%, un poquito más del 50% de los estudiantes egresó del diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces su formulario de reevaluación decía que el estudiante ya no tenía DEA, ¿de acuerdo? Se había aplicado la Evalúa, el estudiante no tenía DEA. Y en marzo de este año, al equipo de educadores diferenciales se les ocurrió aplicar a todos los estudiantes Evalúa de nuevo. Y resulta que muchos de los que habían egresado volvieron a presentar DEA según el Evalúa. Y eso es un condoro
de procedimiento de aplicación de instrumentos. Por eso es que nosotros, los profesionales que diagnosticamos, tenemos que saber cómo se aplican los instrumentos. Por eso es que yo a Astrid le pedí el curso de evaluación psicopedagógica, porque yo soy educadora diferencial y no me considero experta en instrumentos, considero que es súper difícil aplicar instrumentos, que uno tiene que saber aplicar los instrumentos, ¿ya? Es como cuando yo llegaba a la escuela y me decían, ya Silvina, hay que aplicar Evalúa, CLPT, Bentoniluria, y como que uno es experta en aplicar instrumentos y muchas veces no, ¿cierto? Y uno aplica el instrumento, saca lo cualitativo, trata de cuantificar un poco, pero a veces nos faltan herramientas, y es súper importante cómo nosotros sistematizamos esta información y cómo nosotros administramos cada una de las baterías. Yo no puedo aplicar el Evalúa en diciembre y aplicárselo al mismo estudiante en marzo del otro año. O sea, ¿con qué fin hago eso? Si el estudiante en diciembre me arrojó que continúa el DEA, perfecto, en marzo pasa aula y sigue con sus apoyos y se le hace el PAI de nuevo y vamos con los apoyos de acuerdo al plan de apoyo individual que se generó del equipo. No tengo que aplicar una evalúa nuevamente o un CLPT o un instrumento, ya porque ya está en diciembre, ya me marcó la pauta para el siguiente año. ¿De acuerdo? Si yo cometo ese error que pasó en esta institución educativa donde nos quedó la escoba, porque cómo yo justificaba el ingreso de estudiantes DEA, que en su carpeta, en su expediente, yo tenía un formulario firmado en diciembre con timbre y firma del educador diferencial que decía que el estudiante no tenía DEA. Entonces, si yo aplico el instrumento en diciembre para hacer una reevaluación, en marzo me olvido. ¿De acuerdo? Por eso es que hay que ser bien criterioso si el estudiante va a continuar o no en el programa de integración, ya sea con ese diagnóstico o con otro, porque también puede ser que se dé que digamos, mira, este estudiante tenía un DEA, por ejemplo, pero se hizo una evaluación y ahora presenta un funcionamiento intelectual limítrofe. ¿Puede ser? Puede ser. O ahora presenta un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Puede ser también. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de administrar estas pruebas. ¿Ya? Por eso es que es importante eh, ¿me la puedes correr, Astrid? Que las administremos, que sepamos cómo se manejan estas baterías, estos test, para sacarle el mayor provecho posible y, por supuesto, no someter a los estudiantes a tantas y tantas evaluaciones, ¿ya? Que se realizan al principio de año y a fin de año, que también es agotador no solo para nosotros, sino que también para los estudiantes, ¿cierto? Aquí tenemos el formulario único de reevaluación para el caso de DEA, y aquí anoté algunas cositas que son siempre importantes y que siempre se reiteran en las supervisiones que nosotros hacemos en los colegios cuando revisamos expedientes de los estudiantes. Siempre el equipo me pregunta, ¿qué va aquí? ¿Ya? Y eso les anoté. Por ejemplo, el formulario nos da dos opciones que nosotros tenemos que marcar, que puede ser reevaluación del proceso de avance educativo del PIE, que eso sería anual, o la fundamentación del egreso y continuidad del PIE, que generalmente se hace cada 2 años. Usted la puede hacer anual igual. Por ejemplo, supongamos que vimos un estudiante que tenía DEA, que anduvo súper bien este año y que avanzó. Yo le aplico DEA y voy a decir, ¿sabes qué? Evaluemos la continuidad de este estudiante para el próximo año porque a lo mejor le puede dar cupo, puede liberar un cupo para otro estudiante que lo necesite más el próximo año. Eso queda a criterio profesional. Generalmente se da cada 2 años, sí, ¿ya? Pero también podría ser anual en el caso que nosotros quisiéramos, como yo les digo, reevaluar. Por ejemplo, hace un poquito tiempo me escribió una colega que me dice, Silvina, tengo un estudiante que no ha venido en todo el año al colegio. Entonces no hemos podido hacer intervención con él, no hemos podido, y nosotros realmente necesitamos ese cupo para poder dárselo a otro estudiante. ¿Lo puedo egresar del programa? Obviamente que lo puedes egresar del programa, ¿ya? Porque aquí tú estás fundamentando por qué lo egresas. Y cuando tú fundamentas por qué lo egresas, tú puedes decir, mira, lo egreso porque superó la necesidad educativa especial, lo egreso porque el estudiante no mantiene una continuidad en la asistencia al colegio, lo egreso porque el estudiante tiene apoyos externos, por las razones que sea, pero lo importante es que nosotros consideremos que tenemos esas dos opciones, ¿de acuerdo? Sí o sí, anualmente este formulario tenemos que llenar. Y la fecha, que aparece ahí, fecha de registro de la información, yo les sugiero, ¿ya? Que sea en diciembre, no que sea en marzo del siguiente año. Una, porque capaz que ustedes le ofrecen trabajo en otro lado o se ganan el quino y se van a vivir a las Islas Canarias y no vuelven más y nadie va a reevaluar ese niño con el que usted trabajó, o el niño puede cambiarse de colegio y no volver y el proceso queda abierto, ¿ya? Entonces yo les sugiero cerrar siempre el año lectivo en diciembre, porque como les digo, pueden afectar muchas cosas, entre otras cosas los 2 meses que están los estudiantes sin atención,
y que va a afectar obviamente el desarrollo de la prueba que usted le tome o de la evaluación que nosotros hagamos. Por eso yo le sugiero que la fecha de registro de información sea diciembre. Día, mes y año nos piden, ¿cierto? El año se puede entonces con una buena justificación ingresar al estudiante. Sí, Claudia, sí se puede. Puedo ingresar a un estudiante siempre y cuando esté en conocimiento de la familia, esté en Sí. común acuerdo. Yo demuestre que he entregado los informes para la familia, los informes de avance, te fijas, tiene que haber un proceso también. Esto tiene que estar consignado en su reglamento interno de evaluación, que respeta el decreto 67 del año 2018. Este decreto lo que nos permite a nosotros es fundamentar cualquier cosa que hagamos, ¿ya? Con los estudiantes en relación a su egreso y en relación también a la promoción o repitencia del curso. Muchas veces también me dicen eso, Silvina, pucha, tengo un estudiante que está en pie y no sabemos si puede repetir o no, o un estudiante permanente no puede repetir. No, claro que puede repetir. ¿Ya cómo no va a repetir un estudiante que ha faltado a clases, que no ha logrado sus objetivos del PAS y que va a repetir? O a veces también puede tener repitencia porque sus condiciones socioemocionales, incluso tenía un estudiante que tenía un síndrome que él debería estar en séptimo, debería haber estado en séptimo básico, pero lo teníamos nosotros en cuarto básico por su desarrollo físico, ¿ya? Él tenía un síndrome que se desarrollaba mucho más lento, por lo tanto, él tenía el cuerpo de un niño de 9 años. Entonces, él estaba con los niños de cuarto básico. Era una adecuación que nosotros habíamos realizado dentro de la institución educativa, con autorización ministerial y todo lo demás, pero que tiene que ver con una justificación del desarrollo también sexual, físico, emocional del estudiante, puede repetir o puede promocionarse también de curso. Entonces, no tiene que ver con la condición PIE, ¿ya? La raza de niños Mm. PIE no existe, existe solo en nuestra cabeza, como siempre les digo yo. Es como, es como el niño PIE puede ser, el niño PIE no existe, ¿ya? El niño PIE es una invención del sistema nada más. El niño PIE es un niño, un estudiante que asiste al segundo básico y que percibe una subvención para entregarle apoyos, pero no es que exista un niño PIE, que el niño PIE tenga unas condiciones particulares, ¿ya? Eso no existe. Por lo tanto, el estudiante que tiene un DEA y que está participando del programa de integración escolar siempre tiene que tener este formulario. ¿Por qué? Porque nos van a supervisar y nos pueden pedir, Contraloría nos puede pedir información de hace 5 años atrás del programa de integración escolar y nosotros tenemos que tenerla a disposición para la revisión de los gastos, sobre todo cuando nos hacen la supervisión de rendición de cuentas. La siguiente, Astrid, por favor. Silvina, hay una duda que consideré también súper importante. Dime. Ivonne dice, ¿puede un estudiante egresar porque no hay actualización de documentos por parte de la familia? ¿Puede un estudiante egresar porque no hay? Porque no hay actualización de documentos por parte de la familia. Que si el equipo lo considera pertinente, sí, absolutamente. Justamente, y apuntando a lo que tú señalas, por eso es importante, ¿cierto?, dentro de nuestro reglamento interno, también dejarlo de manera explícita, un protocolo de atención a los Claro, estudiantes que pertenecen exacto, al programa de integración. exactamente. Siempre hay que dejarlo en evidencia, porque así como el estudiante tiene derechos, también la familia, recordemos que esto es una triada, colegio, escuela, ¿cierto?, familia, por lo tanto, también hay deberes por parte de la familia. El hecho de que esté en un programa de integración no acredita que a mí me van a dar todos los beneficios, sino que también tengo que responder a lo mínimo, que es cierto llevarlo en ocasiones, llevarlo a neurólogo, en ocasiones llevarlo también al médico, ¿cierto? Para hacer la valoración de salud, porque si no también estamos respondiendo y ahí nos pasamos a otra problemática que es cierto cuando no cumplen con lo mínimo que debe tener el estudiante, que los padres no cumplen con llevarlo anualmente a médico. Exacto. ¿Ya? Voy a pasar a la siguiente. Sí, eso hay que tenerlo en consideración y es responsabilidad del equipo poder fundamentar. Insisto, ustedes tienen que tener súper claro cuáles son los criterios que ustedes tienen para egresar a un estudiante. Si ustedes lo tienen claro y el colegio lo tiene súper claro y está explícito en su reglamento, la verdad es que ustedes siguen el protocolo, nada más. ¿De acuerdo? Así es. Ahora, siempre van a haber y siempre van a haber casos. Por ejemplo, usted puede estar llegando a esta fecha y chuta, hay un caso de un estudiante que se enfermó, por ejemplo, tiene licencia médica, presentó la mamá licencia médica, la mamá vino varias veces. No tenemos protocolo, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Lo pasamos, no lo pasamos? ¿Está en PIE, tiene autismo? ¿Qué hago?
¿ya? También puede darse una situación en la que no estén ustedes preparados. Lo importante es que van a tener esta instancia de reunirse con el equipo, de reunirse con el equipo de gestión también a nivel institucional y consultar, mira, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo enfrentamos este caso? Reúnanse con la familia, vean las mejores opciones que tienen también para poder, y por supuesto los compromisos, ¿ya? Perfecto, la familia a veces nos pasa que, por ejemplo, los niños pasan de curso, pero con el compromiso de la mamá dice, no, tía, si yo le prometo que en marzo va a estar leyendo. Si usted me lo pasa, yo en marzo lo traigo leyendo, ¿ya? También hay compromisos que también la familia asume, los compromisos que nosotros también asumimos como institución. Bien, y el protocolo debe estar en el reglamento de evaluación, exactamente, ¿sí? ¿Cuáles son los protocolos que tenemos nosotros para el egreso? Igual que, por ejemplo, para los protocolos que tenemos de evaluación del PASI, también. Ya vamos a tener una clase el lunes también de PAI y PASI, por si quieren participar, y ahí vamos a estar aclarando esas dudas con el PAI y el PASI, que también sé que son bien frecuentes. Bien, aquí es importante, dificultades específicas. Aquí nos vamos directamente a lo que nos arroja la reevaluación. Fecha de emisión del diagnóstico actual. No es la fecha de que yo le apliqué y le evalué en diciembre, ¿ya? La fecha de emisión del diagnóstico actual es la que está vigente en plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que colocar aquí es, por ejemplo, si el estudiante entró en marzo, se aplicó el Evalúa o el Evalec o el Evamat, el Benton y Luria, el CLPT, se le aplicó en marzo, supongamos el 15 de marzo del año 2023, y esa es la fecha que aparece en el informe diagnóstico, entonces aquí debe aparecer 15 de marzo del 2023, ¿ya? Es el actualmente vigente. No es el que yo apliqué el 15 de diciembre, ¿ya? Ese del 15 de diciembre me va a servir para repostularlo al estudiante el otro año, no ahora. Esa fecha, olvídense de esa fecha. Usted tenga presente la fecha que subió el estudiante a plataforma. Entonces corresponde a la fecha aplicada este año, a principio de año, cuando el estudiante entró a plataforma. Y aquí me hace 3 preguntas que son súper importantes y que a mí me aclaran respecto de este cambio de paradigma, ¿ya? ¿Existen cambios en el diagnóstico actualmente vigente? O sea, el estudiante, por ejemplo, usted le aplicó la prueba el 5 de noviembre y el estudiante ya no tiene DEA, como por ahí lo decía alguien, ¿cierto? Ya egresó del diagnóstico, según la prueba que yo le apliqué, ya no tiene el DEA que tenía. Y hoy día estamos a 29 de noviembre. Yo estoy completando el FUR y me pregunta, ¿existen cambios en el diagnóstico actualmente vigente? ¿Cuál es el actualmente vigente? El de marzo 2023, donde el estudiante tenía DEA. Entonces yo señalo que sí tiene cambios, ¿ya? Y más abajo me hace 2 preguntas. ¿Se mantienen sus necesidades educativas especiales? Y eso no tiene nada que ver con el diagnóstico. Y aquí el decreto, sin querer, queriendo, hace un guiño a las VAP, ¿ya? ¿Por qué? Porque disocia la necesidad educativa especial del diagnóstico. Y esta es como la primera mirada que hacemos de la transformación del enfoque clínico, donde decimos que el niño tiene el problema, que al niño lo vamos a curar porque lo vamos a tratar con un especialista. Entonces el niño va a curarse de ese DEA, ¿ya? Es un enfoque clínico que teníamos antes, donde el educador diferencial tenía una varita mágica y andaba curando a los niños porque parecía que eso hacíamos cuando nos decían yo me acuerdo cuando recién empecé a trabajar y no existían los programas de integración escolar, entonces los profesores me decían, Silvina, ¿por qué no ves tú a este niñito? Sabes que no aprende, llévatelo tú mejor, llévatelo tú, y era como llévatelo, sánalo, transfórmalo, ¿sí? En un mejor estudiante. Entonces, eso es importante de entender, ya que vamos en una transformación de paradigma, donde teníamos este enfoque clínico y hoy día tenemos un enfoque ecológico. ¿Qué significa el enfoque ecológico? Un enfoque mucho más integrador de la mirada de lo que ocurre alrededor del estudiante. No es el estudiante el que tiene el problema, no es el estudiante el que tiene la necesidad educativa especial. Hay barreras que no le permiten alcanzar aprendizaje. Entonces disocia el diagnóstico de la necesidad educativa especial. ¿Puede, Silvina, un estudiante no tener DEA y tener necesidades educativas especiales? Sí, puede, obviamente. Ya tenemos muchos estudiantes hoy día en aula que tienen brechas curriculares. Por ejemplo, voy a poner algún caso que se da mucho en el norte. No sé si hay alguien acá de Antofagasta, de Arica, de Iquique, pero se da mucho en el norte que hay muchos estudiantes migrantes, por ejemplo, de Bolivia, de Perú, donde cuando el estudiante llega a nuestro país,
nos damos cuenta que el nivel curricular es mucho más inferior del país de donde ellos vienen, ¿ya? Entonces, cuesta mucho nivelar ese aprendizaje curricular. Entonces, si yo le aplico a un niño que viene llegado de Bolivia y lo matriculo en tercero básico, les aseguro 99% de seguridad que ese niño va a tener DEA, ¿ya? Y no va a tener DEA por ninguna condición especial del niño, sino que porque el aprendizaje curricular que tuvo ese niño todo ese tiempo anterior es distinto al que tenemos nosotros en nuestro país, simplemente por eso, ¿ya? No, Ivana, lo que estoy diciendo es que el formulario, lo que aparece ahí, tú puedes decir que el estudiante cambió de diagnóstico, que ya no tiene DEA, pero que sí mantiene su necesidad educativa especial, ¿ya? Te estoy dando este caso, por ejemplo, de un estudiante que tenía un DEA, le aplico el evalúa, por ejemplo, en diciembre y sale que ya no tiene esa desviación, por ejemplo, ¿ya? Entonces el estudiante ya no tiene el DEA como tal, como diagnóstico, pero sí tiene todavía brechas curriculares en matemáticas, supongamos, ¿ya? Entonces yo digo, ¿se mantiene su necesidad educativa? Sí, se mantienen. Y más abajo dice, ¿requiere continuar con apoyo especializado? Y es otra pregunta, no lo da por hecho, ¿ya? No es que el estudiante tiene idea, tiene necesidades, necesita apoyo. El estudiante no tiene idea, no tiene necesidades, no necesita apoyo, sino que son distintos momentos, ¿ya? Una cosa es el diagnóstico, otra cosa es la apreciación de la necesidad educativa especial, que en este caso sería la barrera para el aprendizaje y la participación, y por supuesto si el estudiante requiere o no requiere apoyo. Entonces son concepciones diferentes. ¿Se entiende? Sí, quiero que quede eso claro. Entonces, pensando en la aplicación de una prueba estandarizada, porque se habla de... Exacto. Ahí bien, Ivana. ¿Por qué? Porque aquí lo que yo estoy aplicando es de nuevo el instrumento con el que evalué, la estandarizada. ¿Ya? No es la pedagógica o la observación que yo puedo hacer del estudiante, sino que es el diagnóstico. ¿Ya? Eso es lo que me pregunta arriba. Ahora, eso tiene que ver con la diapo anterior, Astrid, cuando nos decía en qué momento estábamos, si estábamos reevaluando el funcionamiento educativo del año o si estábamos reevaluando el diagnóstico. Si estamos reevaluando el diagnóstico, entonces seguramente yo voy a completar esa parte. ¿Sí? Si no, exactamente. Si no, puedes registrar solamente los avances curriculares, pedagógicos, psicopedagógicos de los distintos ámbitos, pero no tomas en consideración el cambio de diagnóstico porque no hemos aplicado evaluación estandarizada. ¿Sí? Vamos a la otra, Astrid. No, perdón. Más atrás, ahí. Entonces, el cambio de diagnóstico, por ejemplo, se puede dar aquí, donde usted se mantiene el diagnóstico actualmente vigente, pero abajo yo puedo colocar que no tiene necesidad educativa especial. Y usted me dice, Silvina, ¿cómo no va a tener necesidad educativa especial un niño que tiene DEA? Bueno, en el caso de DEA, seguramente sí, porque el DEA se da directamente afectado el currículo, ¿ya? Porque tiene que ver con los aprendizajes curriculares. Pero, por ejemplo, en el caso del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, muchas veces pasa que puede tener el diagnóstico de TDA y no tener necesidad educativa especial. Es decir, el estudiante puede estar en aula sin apoyos, pero con el diagnóstico, ¿ya? Entonces, eso es súper importante, ¿de acuerdo? Ya, ¿dudas, consultas de esto? ¿Hay alguna duda respecto de lo que nos conversaba Silvina? ¿Tienen alguna duda de este llenado? ¿Tienen alguna consulta del llenado del formulario o de cómo se cierra el proceso de DEA que podamos aclarar en conjunto ahora? Qué bueno, Ivana. Bueno, de todas maneras, siempre si hay consulta nos pueden escribir al correo, ¿cierto? Para aclarar. Ahí. Ivonne tiene una duda, está levantando la manito. Sí. Dale, Ivonne, Sí, espérame porque... ahí. Ya. Sí, ahí está. Ya, hola, hola. Hola, Ivonne. Había dejado escrita mi consulta, pero quizás no la leyeron. Dígame.
para esta parte, ¿qué pasa si el estudiante es dado de alta, que sea, supera su DEA? ¿Ya? Donde dice existen cambios al diagnóstico, yo le coloco que sí existen cambios al diagnóstico, ¿ya? Pero abajo se mantienen sus NE y yo coloco que sí se mantienen las NE y que aún requiere cierto apoyo especializados. ¿Qué va a pasar? ¿Va a seguir en pie o no va a seguir en pie? Muy buena pregunta, igual. Esta es una excelente pregunta. Mira, existen dos posibilidades. Una, que tú lo egresas del diagnóstico, por ejemplo, tú dices no tiene DEA, y que lo vas a tener que egresar del programa porque para ponerlo en el programa tiene que tener un diagnóstico, ¿de acuerdo? Es decir, el programa de integración nos paga por diagnóstico, ¿te fijas? Entonces puede ser de que yo lo egrese de DEA, pero lo suba con otro diagnóstico después, si es que lo tiene. Ahora, si es que no lo tiene, que era el caso que yo les decía, el estudiante egresó del diagnóstico, mantiene la necesidad educativa especial y yo digo con mi equipo, ok, este estudiante vamos a estar en un proceso el próximo año de transición donde se van a continuar los apoyos, pero se los vamos a ir retirando progresivamente, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos es entregar apoyos al estudiante, pero que no permanezca en el programa de integración escolar. Y eso se hace con la normativa del decreto 83, porque como les decía Astrid, de acuerdo al 83, nosotros tenemos que entregar apoyo a todos los estudiantes, independientemente si están en el PI o no. Ahora, muchas escuelas esto no lo entienden y dicen, el estudiante egresó del PI, entonces no hay que darle más apoyo. ¿Y sabes qué va a pasar con ese estudiante? El 2025 va a volver al PIE. Va a volver al PIE y pasa muchas veces con los estudiantes. Nosotros damos de alta, por ejemplo, este año ustedes están dando de alta, me dicen, uy, Juanito se fue de alta, y el próximo año no tiene apoyos, y el 2025 uno lo ve en la nómina de nuevo, PIE, ¿ya? Y capaz que con el mismo diagnóstico uno dice, pero ¿cómo puede haber salido y después vuelto a entrar? Bueno, y eso pasa porque el estudiante se le sacaron los apoyos. Y como no desarrolló en ese proceso la autonomía, la independencia de poder autoadministrar estas herramientas, ¿ya? Y se volvió dependiente del programa de integración, que también pasa, que se vuelven como adictos a nosotros, ya a nuestros apoyos, y ellos están constantemente buscando el apoyo, ¿cierto? Uy, ¿dónde está la profe? ¿Dónde está la tía? Ella me va a ayudar. Entonces, cuando de repente no hay nadie, el estudiante vuelve a bajar su rendimiento académico y vuelve a presentar el DEA. Eso es posible, es muy probable que pase, ¿ya? Entonces, lo sugerido es que el estudiante, yo lo puedo egresar, no tiene diagnóstico, pero puedo mantener los apoyos de acuerdo a sus necesidades educativas especiales. Incluso el estudiante, si tiene necesidades educativas especiales, puede mantener su PAI el próximo año. Lo único que no va a percibir subvención, ¿ya? Porque no tenemos el diagnóstico para subirlo. Pero yo puedo mantener los apoyos sí o sí. Digamos, eso es parte del equipo. Y también tiene que ser parte de los equipos el administrar esto del egreso. O sea, no es egresar nomás al estudiante y que le vaya bien el próximo año, sino que más bien tener como un plan de continuidad que le permita al estudiante ir disminuyendo los apoyos progresivamente hasta lograr los procesos de autonomía, porque si no va a pasar este efecto de rebote que finalmente provoca que el estudiante al siguiente año, luego de un año, vuelva al programa de integración escolar. Y es lo que no queremos, por supuesto. Seguramente el director del colegio usted le va a decir, yo sí quiero que vuelva porque necesito la subvención, pero nosotros por supuesto que no queremos que el estudiante vuelva a presentar esa necesidad educativa por la cual fue ingresado en algún momento. ¿Sí? No sé, Simón, si queda resuelta la consulta. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Sí, hay dos dudas. Sí, Sí, mira, a hay ver. otra duda. Dice, me queda la duda de la fecha de diagnóstico. Por ejemplo, yo aplico Evalúa ahora en diciembre. Ya, Jessica, tu fecha de diagnóstico, la fecha que aparece ahí que tienes que poner es la del diagnóstico actual, es decir, por el cual tú lo subiste a plataforma este año si es que lo postulaste a PIE, ¿ya? Si lo postulaste al programa de integración escolar, es la fecha del evalúa que aplicaste a principio de año. No te preocupes, Pamela. Muchas gracias a ti. Y si aplicas evalúa ahora en diciembre, ese evalúa te permite llenar esto. Te permite decir el estudiante mantiene o no mantiene el DEA. Eso, ¿mantiene o no mantiene la necesidad educativa especial? ¿Voy a continuar con el apoyo? ¿Sí o no? ¿Egreso al estudiante del programa de integración? ¿Sí o no? ¿Ya? Pero no coloco esa fecha aquí todavía, porque si el estudiante han pasado 2 años, lo que me va a pasar en plataforma es que lo voy a tener que volver a subir. Y cuando tú lo vuelvas a subir, en marzo del otro año de plataforma, tú vas a colocar la fecha del evalúa que le aplicaste ahora en diciembre.
Y para eso te va a servir ese evalúo, ¿ya? Pero no te sirve para el proceso de revaluación, o sea, te sirve para lo que te digo yo, llenar esto, pero no como fecha, ¿de acuerdo? Esa fecha no me sirve por el momento, a menos que yo lo vuelva a postular en marzo del siguiente año. Sí, enviamos a Verónica el material de apoyo. No sé si contesté la duda, Jessica. Súper. Bien, ¿alguna otra duda, consulta? Pasemos a la siguiente, Astrid, para mostrarles el... Ahí está. Eso. Coméntales un poquito, Astrid, porque tú hiciste el curso. Yo lo encuentro un curso súper completo que hizo Astrid, donde además van a poder ver cómo se aplican los instrumentos. ¿Ya? Entonces, yo encuentro Sí, que es positivo eso. la verdad es que, bueno, a partir del día lunes ya iniciamos con el El curso, que lunes. en formato sí, asincrónico, ¿cierto? Esto va a ser durante 10 días que vamos a tener el acceso a este material. Hicimos una evaluación psicopedagógica en las competencias de comprensión lectora y pensamiento matemático, ¿cierto? Que son aquellas competencias que nos, nos darían un diagnóstico de DEA, pero la particularidad que tiene este curso es que vamos a utilizar estos instrumentos estandarizados en los que nos hemos olvidado un poquito, que yo les decía, que es el test TEDE, el CLP, el Benton y Luria. Vamos a abordarlo en específico, vemos el ejemplo de su aplicación, lo analizamos de manera cuantitativa y cualitativa, y también hablamos sobre, bueno, algunos conceptos elementales que hay que tener, ¿cierto? Cuando hablamos de comprensión lectora, que es lo que está vinculado a la comprensión lectora, las dificultades que van asociadas a ella, lo mismo para la lectura, la escritura y matemático. Entonces, se hace un análisis de todas estas áreas y a partir de estas áreas proponemos, ¿cierto?, la aplicación de estos instrumentos con sus con sus respectivos análisis, y proponemos también el informe psicopedagógico, El informe, entendiendo sí. que no existe un formato oficial, ¿cierto?, que nos entregan por orden ministerial, por orden del Estado, sino que responde a cada característica y a la institución, ¿cierto?, que tenemos que responder a un, a un formato de cada o de manera particular, en el caso de que tú lo hagas, ¿cierto?, de manera personal. Entonces también finalizamos, una vez que aplicamos estos instrumentos con sus análisis respectivos, proponemos también la elaboración de un informe considerando los elementos que estos debe tener, ¿ya? Las partes, por así decirlo, que los elementos debe tener y la importancia que tiene la realización del análisis cualitativo y las sugerencias, entendiendo que es un instrumento que llega, ¿cierto?, a muchos profesionales y que de pronto desde el tecnicismo los profesionales no saben cómo abordarlo. Entonces la idea es que sea un instrumento que colabore, que sea desde la practicidad y que se logre entender desde que lo lee hasta un profesional, hasta la familia, que es importante entregar la información, ¿cierto?, de manera práctica. Sí, gracias, Astrid. Ahí Joana hacía una acotación súper importante que a veces se nos olvida, dice yo soy psicopedagoga y a veces pero lógico, ¿cómo va a manejar todos los temas? Aparte, cuando uno no está, por ejemplo, en un nivel educativo, no sé, no trabajas en media y de repente te toca trabajar en media, es No, como volver a cero, ¿cierto? Es como, chuta, no sé cómo, qué instrumento puedo utilizar. Yo creo que todo lo contrario, no está de más, sino que está súper, súper necesario. Y nosotros, yo les dejé ahí, les voy a dejar ahí en un link, que es el link para del valor del curso, pero es un valor excepcional solo para ustedes por haber participado de esta clase, se les descuenta esta clase, ¿ya? Entonces el curso que tiene un valor de 25 solamente queda en 20.000 para ustedes, ¿ya? Y además, nosotros queremos invitarlos a participar de la masterclass que vamos a tener el lunes de Diseño País y Pasi, ¿de acuerdo? Entonces estarían invitados a esa clase que es el lunes y comenzarían el día martes de forma sincrónica durante estos 10 días con asistencia de Astrid. Ahí van a tener en plataforma todo el material, van a tener baterías, además que adjuntamos muchos otros test complementarios para que ustedes puedan descargar, para que también sí. sirva en el caso que Eso es necesiten. importante, Silvina, disculpa que te interrumpa, que están los materiales. Por ejemplo, los que aplicamos van a estar para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan tener.
¿ya? Que son el TESTED, el CLP, el bentoniluria, van a estar con sus protocolos respectivos. La idea es que esté bien completito y que ustedes también puedan disponer de este banco de instrumentos que también son estandarizados y que muchas veces nos olvidamos en su aplicación. Sí, así que les dejamos la invitación, ¿de acuerdo? Para que puedan, y por supuesto que este material, que alguien lo preguntaba, también es compartido con ustedes, ¿ya? Nuestra intención era poder compartir con ustedes esta instancia de aclarar algunas dudas, de poder sistematizar el DEA, que creo que se habla poco del DEA, hoy ya estamos hablando solo de TEA, y ya el DEA o el TDA, ¿cierto? Ya como que se olvidó, por ejemplo, el lunes empieza el curso que hace nuestra terapeuta ocupacional, que es de TDA, que está, pero buenísimo el curso, súper bueno. Creo que nos hemos centrado en el TEA y nos olvidamos también de las otras condiciones que tenemos en aula y que son súper importantes abordar, como el DEA, que son súper comunes. Yo creo que todos en algún momento tuvimos DEA en algún curso. Si a mí me aplican el evalúo hoy día, yo creo que llego hasta el 5, no llegaría hasta más, así que también DEA lo más probable. Y esa es la realidad Y que quisimos compartir la experiencia con ustedes. sí, así, respondiendo también a las consultas que nos hacen, es un curso que se hace en modalidad sincrónica, por lo tanto En tú, pero sí plataforma. dispones sí, por plataforma y tú dispones de estos 10 días para poder, ¿cierto?, realizar este curso. Sí. Certifica 8 horas, ¿ya? Ahí La está idea, antes con y videos, o sea, van a tener se material imparten, educativo. están los videos explicativos con cada clase y finalmente se dispone del material práctico que son los instrumentos propiamente tal y también proponemos, ¿cierto? Los famosos, las famosas pruebas informales que ahora han salido bastante y que están ahí en publicidad, los tabulates. Sí, Entonces, también la idea es proporcionarnos de un material, de tener un banco de material y no solo enfocarnos en uno solo, sino que ver que también hay diversidad de evaluaciones y que exacto, también responden a lo mismo, sí. sí. Bueno, agradecerles, colega, yo creo que es súper valioso estar un 29 de noviembre conectadas a las 20:45. Las felicito siempre, les agradezco mucho por su tiempo, por sus ganas, por estar. Yo sé que hay personas que están siempre en todas las actividades que nosotros hacemos, así que les agradezco muchísimo. Tratamos de hacer estas actividades que son súper asequibles para todos, justamente porque sé que son muy necesarias. Así que van a recibir este material, van a recibir la clase grabada, van a recibir su certificación y las personas que quieran participar del curso de Astrid, que empieza el 5, van a tener acceso gratis a la masterclass del lunes y el descuento adicional que es esta clase gratis, ¿ya? Así que... Y este el libro que les prometí de dificultades libro. específicas del aprendizaje, sí, ese también va. Qué bueno, Antonia, ¿no? Gracias a ustedes. Buenísimo, dice Antonia, me refrescaron mucho. Yo creo que nos refrescamos, ¿cierto? Excelente. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Joana, tiene la manito levantada, ¿o no? Eh, no, gracias a ustedes, colegas, y las veo en una próxima oportunidad. Espero verles el día lunes, pues ahí conectadas en la PayPass y que ahí traigo algunas novedades que pude sacar para el próximo año. Algunas no las puedo contar todavía porque no están formalizadas y mientras el ministerio no las formalice, yo no puedo decirlas. Pero sí traigo algunas novedades Ay, no puedo, aquí. No, Joana, levántame la manito de nuevo. Les traigo algunas novedades con respecto al País Pasi. Ahí sí, a ver, Joana. Espérame, ahí está. Para aquellos que quieren participar de esta clase, Silvina, va a llegar toda la información al correo a la que tú Sí, las señalas del enviamos, país sí, así. las enviamos, sí. Exacto, al correo se las vamos a enviar. Ahí está, Joana, puedes hablar ahora. Ay, gracias, Kenia. Ella siempre dice que está con nosotros. Es profesora venezolana y me gusta conocer y aprender. Súper. Tenemos muchos profesores que participan con nosotros y se inducen en nuestro sistema eh, desde otros países, así que súper. Y ahora sí, Joana, a ver, ahora sí, a ver si te escuchamos. Ahí sí, Sí, ahí ahí sí, estoy. ahí sí, ahí sí. Hola, ¿cómo están? Hola, Oye, un Joana. gusto. Oye, es mi primera clase, así que, pero fue un gusto. Mira, siempre he querido estar en una de ustedes, al menos Qué escuchándola, bueno que llegó la cómo dan primera vez. la primera vez, sí, mira, no he tenido la oportunidad, pero ahora sí lo logré. ¡Qué rico! ¿Viste? Qué rico nos fue, Perfecto. fue muy rico Qué bueno, Joana. poder escucharlas y también sus orientaciones que son tan importantes también para las evaluaciones.
al menos para también el Evalúa, que igual es una prueba muy larga y tediosa, no solamente para el estudiante, sino también para nosotros, que Nosotros. tenemos que evaluarla, tenemos que hacer un análisis, pero muy profundo. Y lo otro, a mí me encantó, me gustaría participar en la evaluación que va a trabajar la señorita, que es para el 5 de diciembre. Súper. Lo encontré genial, fantástico, porque las aplicaciones no te las enseñan en la universidad, pero Sí. con el tiempo se A van uno se le disipando olvida, sí se nos y se olvida. van, claro, se van olvidando, pero también uno se va actualizando y todo cambia. Con el tiempo todo va cambiando. Y los estudiantes también van cambiando también, po. Entonces igual es una buena ayuda de memoria. Bienvenida, Joana, te esperamos. Gracias, Ya, Joana. Gracias. Qué bueno que pudiste participar y ahora vas a conocer la plataforma. Tenemos una plataforma súper amigable, súper fácil de utilizar para las personas que ya han hecho cursos con nosotros antes en plataforma. Vamos a estar en los últimos cursos ya con esta plataforma porque también estamos haciendo una plataforma nueva. Así que estamos haciendo hartas cositas para que ustedes puedan seguir participando y capacitándose con nosotros. Agradecerles yo solamente por su tiempo, agradecerte Astrid también por las ganas, por tu voluntad, tu disposición para estar con nosotros hoy día. Muchísimas gracias. Bienvenida también al equipo, porque Astrid se está incorporando ahora hace poquito con nosotros, así que la vamos a ver constantemente en otras capacitaciones. Ivana, sí, hay instrumentos que están actualizados y que por supuesto tienen las consideraciones que te hemos mencionado el día de hoy respecto de cómo podemos considerar el DEA, cómo se redacta en el informe, cómo podemos analizar cualitativamente los instrumentos, ¿ya? Bien, Cintia. Ah, qué bueno, ya, tú has hecho cursos con nosotros entonces, perfecto, en la plataforma. Uy, mira, ahí había un kinesiólogo, la Claudia. Mira. Excelente. Bueno, espero verlas entonces, verles el día lunes si Dios quiere y si no, bueno, en otra oportunidad agradecerles y estén atentas a su correo porque ahí les va a llegar esta información Toda la información, sí. grabada y lo que les presentamos hoy día, ya que se lo vamos a compartir con ustedes. Bueno, que tengan una linda tarde, noche, que descansen, que tengan un lindo término de semana y ya no queda nada, ánimo para los últimos miércoles que nos quedan para este 2023. Que estén muy bien. Cuídense. Gracias, chao a todos. Chao, Chao, Silvina. chao, 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 Astrid, que estén muy bien. Mira el perrito. Chao. Chao, Antonia. La Antonia está con un perrito. Chao, chao, que estén muy bien.